Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. En el día número 30, serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir, hoy jueves 18 de abril, continuamos con estos principios. Continuamos con este principio de la humildad y las características que estamos observando, que estamos aprendiendo en la palabra de Dios, características fundamentales que así como dicen, tienen que hacer de nosotros algo diferente. Eso significa características, es decir, cuando tú te caracterizas ante otra persona es que tienes algo, tienes un valor agregado, y el valor agregado en este momento a través de las enseñanzas en estas meditaciones, el pan de vida es lo que tienes que tener con el principio de la humildad, que es distinguible, que se te ve, que no solamente estás ahí para hablar o porque tu forma de expresarte, sino que también es el estilo de vida. Tu estilo de vida se faculta entonces en este principio que es fundamental en la vida de todo ser humano, pero precisamente el ser humano luego tiene que aprender a aceptar según la palabra Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata, de creerle al Señor Jesucristo, que Él fue enviado por el Padre para la salvación. Y en ese orden de ideas comienza entonces la formación del carácter de Cristo, del carácter del Señor Jesucristo en nuestra vida. Filipenses 2:3-9, y así continuamos. Filipenses 2:3-9, y vamos con el tercer punto dentro de las características que estamos desarrollando de este texto. El tercer punto dice: tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Vamos a ver qué nos dice entonces Filipenses capítulo 2, versículo 4, del texto fundamental que estamos desarrollando estas enseñanzas. Nos dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Bendito sea el Señor, ¿no? Qué cosa maravillosa, qué cosa que nos enseña la palabra de Dios. Y ella misma está ahí, verás, nos está confirmando que nosotros no podemos solamente estar enfocados en nosotros, sino en los demás. Es decir, el humilde no es para nada, en absoluto para nada, egoísta. No piensa solo en él o en ella. Y es ahí donde este principio de la humildad aflora realmente. Y se hace ver, es supremamente notable este principio. Tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Acuérdate que en el anterior, dentro del concepto, veíamos que no significaba que el considerar a los demás como superiores a sí mismo era que fuera menospreciado o que lo pisotearan. Lo explicamos y quedó claro de que no se trataba de eso. Es exactamente igual acá dentro del concepto egoísta.
tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Y ahora, ¿qué nos dice la palabra? Pues vamos a leer. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Te das cuenta la primera parte que dice? No solo por sus propios intereses. Es decir, Dios nos está diciendo, sí, claro que tienes que ver por ti también. También tú tienes que interesarte por ti. Tienes que saber que es importante para ti pensar en cómo estás viviendo, cómo estás pensando y cómo le estás dando ese enfoque a tu vida. Sabes que me parece maravilloso este tercer punto donde lo estamos enfocando del versículo 2 de Filipenses, versículo 4 de Filipenses 2, porque siempre he notado que hay sale como un grupo de personas en la vida cristiana donde quieren aparentar ser muy humildes. Bueno, esa es la palabra realmente clave y como principio ya que lo estamos desarrollando. Que quieren aparentar eso, que son muy humildes, precisamente porque no piensan en ellos. No se trata de no pensar en ti, que tú no pienses en ti o que yo no piense en mí. La Biblia es transparente y nos da una enseñanza fundamental. Cada uno debe velar no por sus propios intereses solamente. Es decir, piensa en ti, pero piensa también en tu prójimo. Piensa en ti, pero piensa también en la sociedad. Es decir, tú no puedes pensar en la sociedad sin pensar en ti porque te vas a acabar. Vas a salir siendo una persona inservible desde el punto de vista que dejas de pensar en ti. Entonces, como no piensas en ti, entonces te vas acabando, te vas deteriorando, te vas desgastando, vas perdiendo todo como persona y luego desde ese punto de vista, ¿qué vas a dar? ¿Cómo puedes pensar en una persona tú si tú no te valoras a ti mismo? ¿Cómo puedes pensar en una persona diferente a ti si tú no tienes esa autoestima en el lugar en que Dios te la da según Cristo realmente? Entonces mira que Cristo te dice acá, la Biblia te lo dice, cada uno debe pensar no solo por sus propios intereses. Ahí me está diciendo, sí, puedes pensar, pero también piensa en los intereses de aquellos que están alrededor de tu vida. Ahora, ¿eso es qué se llama? Yo eso lo voy a definir con una palabra muy, muy escuchada por todos nosotros, y es la palabra comunidad. Comunidad, aprender a vivir en común unidad. ¿Con quién? Con la sociedad. Precisamente eso es lo que tenemos que aprender a entender según lo que nos está enseñando acá Filipenses. Realmente aprendamos también a que nos deben interesar digamos, el dolor de aquella persona, de mi prójimo, las necesidades, así de sencillo, porque a mí me gusta también que se interesen por mí, pero y entonces, que se interesen por mí, pero yo no me intereso por los demás. Es allí donde el tema del egoísmo no califica y no está relacionado bajo ninguna circunstancia con el principio de la humildad. La humildad nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de las personas que nos rodean. Mira qué interesante. Nos pone a pensar, pero vuelvo y te digo, ¿cómo vas a pensar tú en las personas sin que seas egoísta, pienses en ti primero? Porque vuelvo y te digo, si tú quieres ser de bendición, tú has de tener en tu propia vida el ser bendición para poder dar. Ahora, el Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿cierto? Pero mira en qué calidad vino Él. Calidad, dice la Biblia y lo hemos leído días atrás, que no escatimó, no se aferró nada como a Dios para no desligarse de Dios, sino que se despojó para tener forma de siervo, forma de hombre, pero Él vino fue a dar. Él vino en esa calidad de ser humano, pero nos está enseñando que como ser humano Él dependió exclusivamente 100% de la vida en el Espíritu, que es lo que la humanidad no ha entendido. ¿Y cómo puede ser cierto que todavía en la iglesia de Cristo todavía no se entienda que Él nos vino a enseñar
que la vida que vale la pena es la vida en el Espíritu, y esa fue la vida que Él nos vino a enseñar, siendo humano 100%. Ese es el punto de vista, es decir, Él se valoró también. ¿Y qué hacía que Él se valorara? Pues precisamente la presencia del Espíritu Santo en su vida, que él le daba al Espíritu de Dios todas las probabilidades. Él le daba al Espíritu Santo, al Consolador, le daba toda la autoridad, absolutamente toda, en todas sus áreas, no en la mayoría de sus áreas, sino en todas absolutamente de las áreas que Él tenía como ser humano. Por ejemplo, ¿en cuántas áreas de tu vida le das autoridad, le das autonomía, le das la libertad al Espíritu Santo para que te gobierne a ti? En unas áreas sí, en otras áreas no. Y en eso tenemos que aprender a ser realmente muy sinceros con nosotros mismos. Desde ese punto de vista, entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que hay que tener en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Según Filipenses 2:4 me está enseñando que, si bien eso yo lo debo hacer, pero también es importante que yo vele por mí también, porque de esa manera en que yo me estoy cuidando, yo voy a cuidar a otros. ¿Me hago entender? De la manera en que yo estoy aprendiendo a vivir en este mundo, yo le enseño a otros a que aprendan a vivir en este mundo. Ahora, Cristo nos dejó algo muy, muy clarísimo para que no tuviésemos dudas de ninguna forma. Él nos dijo: ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. ¿Sabes por qué a veces, o por qué muchas veces mejor el cristiano no le enseña a vivir a las personas que no tienen a Cristo como realmente como Cristo? ¿Por qué no le enseñan a vivir? ¿Por qué? Porque viven no solamente en este mundo, sino que están viviendo para el mundo. Y entonces el reino de los cielos no se está evidenciando en ellos. Es ahí donde no tenemos la autoridad. El cristiano entonces, en ese concepto de idea, carece de toda autoridad, y es por eso que entonces el cristiano calla muchísimo, calla demasiado, exageradamente, que prefiere más bien vivir su propia vida egoístamente. Pero aquí nos está diciendo todo lo contrario. Entonces este principio nos está enseñando eso, nos ayuda a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir a la comunidad, la familia, los amigos, la iglesia, el vecindario, la humanidad. Nos hace sentir parte de algo más grande y nos lleva a contribuir para el mejoramiento de la vida de los demás. Espectacular, realmente, más que cualquier cosa en este mundo, que tiene este mundo, este principio, mira cómo nos enseña las cosas tan maravillosas y de la forma más elemental y más sencilla. Entonces, tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. El punto número 4 dice: se esfuerza en ser más como Jesús. ¡Qué bien! Filipenses 2, versículo 5. Se esfuerza en ser más como Jesús. Dice este texto: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Allí está, así dice Filipenses 2. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Pero para poder ser allá, entonces, es lo que siempre te he dicho, entonces hay que pagar un precio. Imitar a Cristo no es de cobardes. Imitar a Cristo no es de débiles. Imitar a Cristo no es solamente de aquel que diga: yo quiero ser cristiano. No, imitar a Cristo es más que decirlo, es hacerlo realmente. Es más, en eso se faculta. No solamente son palabritas, porque recuerda que las palabras se las lleva el viento. ¿Qué tal que la palabra de Dios fuera como la nuestra? Recuerda que de ella misma se dice, porque está escrito, que ella cumple el propósito para lo cual fue enviada. Entonces, así mismo debemos convertir nuestra palabra. ¿Pero por qué? Porque estamos tomando el ejemplo de Dios a través de su misma palabra. Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. En ese orden de ideas, el humilde echa de lado sus emociones o deseos y se encuentra en ser más como Jesús. Se concentra, en ser más como Jesús. ¿Te das cuenta? Ya deja de vivir una vida emotiva. Escucha, ponle sentido. Deja de vivir una vida emotiva. Deja de vivir una vida sustentada en las emociones. Porque como pastor te digo, si de algo está hoy en día sustentado el cristiano, es más en las emociones, en lo emotivo, que en Cristo Jesús como tal.
Y eso es lo que nos tiene que poner a pensar realmente. Nos estamos esforzando tanto a ser como Jesús cada día más y más, según Filipenses 2:5, y que nos debe caracterizar desde el punto de vista de humildad de este principio. La actitud de nosotros debe ser como la del Señor Jesucristo. También se nos enseña que se postra a los pies del Maestro cada día porque desea actuar y vivir de una forma que le glorifique a Él. ¿A quién? Al que murió por nosotros, por ti, por mí en la cruz. A Él, que le glorifiquemos a Él. Y sabe que por sus meros esfuerzos no lo logrará. Por supuesto que no. Tenemos que seguir teniendo a Jesucristo como nuestro molde, modelo y ejemplo. No es a nosotros mismos. No son tus experiencias, no es tu conocimiento, no son tus años. ¿Cuántos años tienes tú de vida humana? Esos años no te sirven de nada absolutamente. Acuérdate, tienes que desprogramarte, absolutamente. Tienes que carecer realmente de un concepto que te lleva a ti a vivir de la forma más inadecuada. Que eso no tenga privilegios en tu vida, que lo único que te enriquezca a ti sencillamente sea el concepto de ser como Cristo realmente. Busca la unión del Espíritu Santo y recibe así la fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. Bendito sea el Señor. Ese es el punto. Cuando nos enfocamos, se esfuerza a ser más como Jesús. Así es como tenemos que aprender a pensar, a hablar y a actuar. Cuando tú tienes en estos 3 puntos a pensar como Cristo, a hablar como Cristo y a vivir como Cristo, entonces te estás esforzando a ser cada día más y más como Cristo. Tareita, estudia, solo en este texto, estúdialo. Y bueno, y con base en este texto, míralo contextualmente, Efesios 4:13. Estúdiate Efesios 4:13 y ahí te darás cuenta y vas a otros textos que te ayuden a entender realmente cuál es el propósito, de qué forma, qué quiere decir el Señor Jesucristo conmigo con respecto a Cristo en Efesios 4:13. ¿Qué es lo que quiere el Señor para mi vida? Y así entonces estaremos avanzando muchísimo para seguir glorificando a aquel que murió en la cruz por mí, por ti, para salvarnos de lo que teníamos seguro. Nosotros nos merecíamos la muerte y la muerte eterna no la merecíamos, pero Él nos ofreció la vida eterna si lo aceptáramos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Bueno, llegó el momento de que hablemos con Él. Entonces, cierra tus ojitos una vez más, inclina tu rostro y una vez más gratitud. Dile gracias, gracias y gracias, y no me cansaré, porque cada vez que te conozco, te puedo entender más y saber qué es lo que tú tienes para mi vida. Todo lo que tienes, Señor bendito, es vida para mi vida. Definitivamente tú no te equivocaste cuando me dices: yo he venido para darte vida y para que esa vida sea abundante. Gracias, mi Jesús, gracias, mi Salvador, gracias, mi Cristo. Gracias por hacer lo tuyo. Ahora cada día más enséñame, y de mí puedes tener un corazón dispuesto y una vida dispuesta, díselo. No solamente quiero, dile, no solamente quiero, sino que estoy dispuesto para caminar contigo, Señor, y para agradarte, como quieras que tú seas mi Señor y mi Salvador. Toda la gloria te pertenece a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Bendito sea el Dios de los cielos por estas maravillosas enseñanzas. Te insisto, transmítelas, envíaselas a muchos que están esperando estos mensajes de bendición y de refrigerio para un alma agobiada, un alma triste, un alma abatida. Meditación es el pan de vida, alimento que viene de Dios. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida,
alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.